Bienvenidos, bandita, al segundo programa de Etnohisteria. En este programa en el cual hablamos de antropología y de historia de una manera amena y echando desmadre. El programa pasado hablamos con un etnólogo que nos dijo qué onda con la antropología y la etnología. Hablamos de sus experiencias de campo, qué onda con todas estas situaciones y un poco tocamos el tema de los youtubers. Ok, y si no lo han visto, vayan en este mismo momento a ver el primer capítulo y luego regresan a este. Hoy tenemos de invitados a dos historiadores que son de la UNAM, para que no anden diciendo que son de la ENA nada más. Entonces, pues de esto va a tratar el programa. Exactamente, es la segunda entrevista de 7 entrevistas que tendremos, donde abundamos las ramas de la disciplina de la antropología e historia. Ok, perfecto. Y si no se acuerdan de nuestros nombres, yo soy Carlos Torres, o mejor conocido como Charlie o Carlitos, o no sé qué otros nombres yo tenga. Mi nombre es Erasto Zúñiga. Bueno, entonces hoy en este programa vamos a hablar sobre la historia. Y pues no sé, Erasto, ¿tú qué se te viene a la cabeza cuando te dicen la palabra historia, güey? El clásico viejito. Uh-huh. Como tipo escriba que va apuntando todo lo que va pasando. Sí, no, y aparte también cuando llevabas no sé, historia en la pues en la primaria, en la secundaria o en la preparatoria, pues era bien de hueva, ¿no? Era así como que aprenderte los nombres de los presidentes, güey, fechas, el plan de Iguala, güey, nada, esas madres que, o sea, y se te hacía súper aburrido, por eso mucha banda no le gusta mucho la historia, ¿no? Entonces, en este programa lo que tratamos de hacer es eso, que sea la historia de una manera más divertida, ¿no? Aparte siempre el maestro de historia es como que así el de, güey, no sé qué clase dar. Ah, pues da historia. Ajá, sí ponen un güey que no sabe ni qué onda con la historia y dicen, no, pues es lo que hay, güey, con eso te podemos dar trabajo. ¿Tú te acuerdas de tu profesor de historia? De historia, no sé, de la secundaria o de la secundaria, sí. Ajá. Le decían el Chundo, no me acuerdo de su nombre. Saludos al Chundo, güey. De plano no, o sea, no sabía ni madres, güey. En la preparatoria, el que me tocó en los primeros semestres, igual era un güey que de plano no sabía ni cómo se llamaba el culero. Ajá. Pero en la segunda parte de la preparatoria me tocó una maestra que sí, la neta sí me interesó bastante. Pues era la misma que tuvimos tú y yo. Lo que pasa es que Erasto y yo somos compañeros de la preparatoria. Entonces saludos a la maestra Gaby que nos dio clases de historia. Yo todavía me la encuentro y la saludo y se acuerda de mí. Exactamente. Sí, no, yo mi profesora de secundaria, pues sí sabía, y aparte era muy guapa. Yo me acuerdo que mis compañeros la morboseaban bien mal pedo. Mis compañeros. Sí, yo no, güey, yo tomaba clase normal. Entonces eso, pero a ver, Erasto, te quiero hacer una pregunta. Si tú tuvieras la máquina del tiempo, güey, ¿a qué época te gustaría viajar? Está cabrón, lo pensé mucho. Ajá. Como toda la banda, esta época prehispánica, sí me latería. Y otra parte es dependiendo en dónde y cómo voy a regresar, porque pues, o sea, neta sí me gustaría ver, por ejemplo, el Holocausto, pero si imagínate regresar como un judío, no me latería. Pues a lo mejor regresas, pero como jabón, güey. Como jabón o como botón. No, y te había comentado la época griega también. Ah, los griegos. Los griegos, no sé, es raro. Ya, a mí me gustaría la época prehispánica, que creo que es como la más popular, porque toda la banda quiere ver los sacrificios, las guerras y todo ese desmadre. Y también me gustaría, no sé, la época de la China antigua, del imperio chino antiguo, estaría súper chingón, güey. Y pero pues ¿sabes qué es lo más cagado, güey? Que nadie quiere ir a visitar la época de la colonia, güey, o de la época novohispana, güey. Todo el mundo, a la banda se le hace bien aburrido, güey. Entonces, por eso hoy traemos a dos historiadores, güey, que nos van a hablar de esa época y que nos digan qué onda, qué pasó en ese momento, ¿no? Te iba a hacer una pregunta, pero yo creo que mejor vamos directamente con los invitados y ya se las hago a ellos. Sí, ¿no? Pues está bien, bueno, entonces vamos a pasar con nuestros invitados en 1, 2, 3. Y bueno, pues aquí ya tenemos a nuestros invitados. Tenemos a Alfa Liscano, miradme el chingado, por favor. Yo preocupándome por el D. Y tenemos a Héctor Vega, que ellos dos son historiadores de la UNAM. Sí, ¿verdad? No estoy equivocado.
Y bueno, también han hecho bueno, tú has hecho los posgrados en la En la UNAM y universidad. tú los has hecho ¿en dónde? En el extranjero. En el extranjero, ok. Bueno, pues acá como podemos ver son dos historiadores de la UNAM, para que al rato no anden diciendo que nada más es pura banda de la ENA, entonces ya hay que variarle tantito, ¿no? ¿Qué más les íbamos a preguntar? Bueno, pues empecemos con la entrevista. Vamos a hablar sobre qué es la historia y de dónde surge así a grandes rasgos. Ajá, ¿cuáles son como los orígenes, los principios de la historia? Lo manejas bien tú. Bueno, bueno, gracias por la invitación, ¿no? Antes de responder. Bueno, en realidad la respuesta es como de dos lados, ¿no? Por un lado el interés por el pasado y por otro lado el interés por escribir sobre ese pasado, ¿no? Y eso sí está muy identificado cuando surge hacia el siglo V a.C. en Atenas, ¿no? Muy concreto, con el interés por contar lo relevante del momento, que habían sido la victoria contra los persas, y bueno, de ahí Heródoto, quien es como el padre, ¿no?, de nuestra disciplina, pues se encarga de una narración, Pues recógelo. una narración puntual, ¿no?, digamos, de los acontecimientos más relevantes, explicando sus causas y haciendo un discurso respecto a ese acontecimiento. Y ahí, bueno, nace esta disciplina de narrar lo acontecido. Pero en general el interés por el pasado y el origen pues ha estado desde la poesía épica, ¿no?, antes del siglo V, y eso creo que, si bien no es conocimiento histórico en el sentido estricto de el género literal que pertenece a la historia en su momento, sí es un interés real por el pasado, ¿no? Pero entonces, por decir, ¿podemos hablar que la Odisea es un registro histórico o no? Claro, lo que pasa es que la poesía homérica es eso, es poesía, ¿no? Y entonces trata de explicar a través del relato mítico, pues, no sé, el origen de las ciudades o los héroes, ¿no? Entonces ahí sí hay un interés por el pasado, pero no es una escritura histórica, ¿no? Lo que hace algo histórico es la explicación causal y la narrativa causal a través de una investigación, que de hecho es la palabra historia griega significa investigar, el motivo de algo, y eso no lo hace la poesía, ¿no? Ok, ¿tú quieres preguntar algo, mi querido Gastón? No, estoy impresionado. Clarísimo. Estoy así como Ok. que... Bueno, se supone que esos son los orígenes y ya posteriormente pues se van haciendo diferentes teorías, que es lo que se le llama historiografía, ¿no? Más adelante, que ya son teorías que nos hablan de cómo puedes hacer la historia. O sea, ya es una cuestión de investigación también, pero ya son como con ciertos perfiles, con ciertas enfoques que se le dan para hacer la historia. Pero bueno, entonces como esos son los orígenes de la historia. De la historia. Y pues no sé, ¿dónde se puede estudiar la historia aquí en México? Uy, un montón, ¿no? Ahorita que nos presentabas, decías, pues de la UNAM, estaba a punto de decir, pues de dónde más. Pero no, sí hay varios espacios. Bueno, por supuesto la universidad, ahí está en CEU y en Acatlán, que somos de Acatlán nosotros. La ENA, aunque no lo crean. Sí, no, de la... Bueno, yo no soy historiador. No, pues, Dios me libre. Qué mal, teniendo tantas opciones. Pero bueno. Bueno, dale. Y pues prácticamente, ¿no? En la ciudad, bueno, la UAM también tiene una cosa así, ¿no? También tiene esa licenciatura y bueno, hay varios posgrados y prácticamente en cada estado hay una universidad que tiene una carrera de historia y posgrados, ¿no? Ya sea en estudios históricos como la de Querétaro o en estudios de historia colonial como que está en Zacatecas. O sea, sí hay varios espacios en donde se puede hacer, y en las privadas sí hay historia. Sí, no, era lo que yo te iba a preguntar, porque yo sí me había enterado que en las escuelas privadas Sí, la Ibero tiene, la Náhuatl tiene. La Náhuatl y la Ibero son los, digamos, del Valle de México. La historia del arte. O en historia del arte religioso. Sí, exactamente. La mayoría de las universidades de los estados, las autónomas de los estados, tienen la licenciatura, y también hay colegios especializados, ¿no? Como el de Michoacán o el de San Luis, que al igual que el Colmex, ¿no? Tienen más bien los posgrados, que también son como centros de investigación bastante fuertes. Pero a nivel de licenciatura hay algunas quizá más visibles, ¿no? Como la Veracruzana, que tiene un buen programa, ¿no? Esa Veracruzana ha estado saliendo en todos los episodios. Sí, es buena. Sí, y en general, bueno, pues sí, son la UAP, ¿no? También tiene un programa fuerte, la de Puebla, de historia, y acá, bueno, pues en realidad son esas, ¿no? Serían las más comunes. Y lo que sí es que muchas veces las universidades de los estados suelen tener, me parece de forma natural, un enfoque en la historia del estado, o la historia regional, ¿no?
Y acá digamos que hay un enfoque un poco más amplio por las mismas circunstancias y material disponible, ¿no? De archivo y biblioteca. Esa era la siguiente, bueno, la duda que me surgía. ¿Qué materias llevan o cómo se van especializando? No sé, ¿entras y te enseñan desde la prehistoria hasta nuestros tiempos o cómo van desarrollando la carrera? Pues desde nuestra experiencia en la universidad, en Acatlán en específico, porque a pesar de que Acatlán y Facultades de Filosofía y Letras pues pertenecen a la universidad ambas, los planes de estudio sí son diferentes. Okay. Y el nuestro pues sí arranca, ¿no? O sea, de prehistoria, que yo no sé, prehistoria y cercano oriente, yo no sé cómo por qué. O sea, sí son como medio, prehistoria está de más, sí, ¿no? ¿Pero qué ven en prehistoria? ¿Cómo Bueno, llegaron los dinosaurios? ¿Qué pedo, no? Eso no es prehistoria. Estudian historia. ¿Ah, sí? No, pues a nosotros... No, se supone que la prehistoria es antes de la presencia del hombre, ¿no? No, antes de la escritura de la historia. Es que como evolución homínidos. Ajá, bueno, yo lo hablaba desde el darwinismo. Desde donde se quedó. Sí, no. Sí. No, en prehistoria yo vi puras piedritas, o sea, ni siquiera fue así como... Es que no hay especialistas de prehistoria en México. O sea, no hay como cosas así. Bueno, pero aquí estás diciendo algo bien interesante. Entonces, la prehistoria se considera a partir de que no hay un documento escrito que nos dé cuenta de los acontecimientos del pasado o algo así. Es como la tradición heredada del 19, ¿no? Lo prehistórico es lo antes de la escritura, pero en realidad hace ya muchas décadas que se ha pensado más bien en como del neolítico para acá, ¿no? O sea, como que registro de sociedad compleja, haya o no hay escritura, es una sociedad histórica. Ajá. Y prehistórica más bien refiere a este asunto de las etapas evolutivas del hombre, registros líticos en general, y pues es muy terreno la antropología física, más bien, y un poco de la arqueología también, y no tanto el historiador. Entonces la formación prehistórica que tenemos es mínima, y ya empezamos de manera un poco más concreta con, no sé, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, muy eurocéntrico también, universal, y luego en el caso regional, bueno, mexicano, pues de Mesoamérica en adelante al siglo XX. Entonces vas de la par, digamos, las materias de historia no mexicana y las materias de historia mexicana, y además un conjunto de materias como formativas de metodología, técnicas de investigación. Es que eso era lo que te iba a preguntar, porque uno piensa que cuando se mete a la de historia, güey, pues nada más es puro, o sea, te enseñan los libros de textos del primer grado hasta la preparatoria, ¿no? Y ahorita que andan poniendo esto para hacer las portadas de los libros, ¿no? Hay unos muy buenos. Entonces, pero entonces ven teoría también, o sea, ellos desarrollan una teoría para poder teoría, hacer... filosofía y varias historiografías de México. Bueno, que sería como también el método en ese sentido, ¿sí? Ok, perfecto. Sí, entonces, eso es lo que ven, entonces, o sea, ven un panorama general de historia como universal, la mexicana, y aparte llevan como materias de teoría, metodología, ¿no? Eso es como a grandes rasgos lo que llevan de formación. Sí, en Acatlán, bueno, como de quinto, ¿no? En adelante, escoges una línea de investigación. Se especializan. Mesoamérica, Nueva España, 19, 20, y hay universal. Historiografía, que es como una línea más teórica. Ajá, exactamente. Pero eso a partir de quinto, en materias optativas, en nuestro plan de estudios al menos, uno va eligiendo materias libres sobre determinada área. En filosofía y letras, por ejemplo, en filos, tienen optativas desde muy temprano. Digamos que ellos tienen como más libertad de acción en su plan de estudios. Nosotros tenemos obligatorias sí o sí los 2 primeros años, y a partir del tercer año ya es como que, bueno, cierta libertad de elegir. Entonces, optativas y obligatorias. Claro, nunca dejas de ser obligatorias, pero aparte llevas algunas optativas. Y ya son de tu área, ¿no? Historia del arte es otra, bueno, arte y cultura se llama. Otra historia política, historia social, y bueno, mientras haya gente, creo que 10 personas interesadas, se abre la línea, ¿no? Si no hay 10 personas, pues ya te la pelas. Ok. Es que me bien impresionante. Sí, siento que veo ahora que estás hablando. Erasto está descubriendo un mundo nuevo. Desapareces, muchacho. Bueno, entonces, por decir, ya ustedes me hablan de una especialización dentro de la formación. Por decir, yo cuando estudié allá en la ENA, bueno, yo estudié en historia, pero no había como estas especializaciones, es lo que me llama la atención, como que aquí estaban diciendo, a ver, ¿a qué área te quieres ir? ¿no? Como a qué época, ¿no? Así que agarras la máquina del tiempo, como estábamos hablando en la introducción, güey, y a cuál te quieres ir a viajar, ¿no? Y por decir, en ese sentido, ¿cuál es lo que, por decir, los historiadores estudian más? Porque, pues, no sé, acá en la ENA, pues, todo lo prehispánico pues, es lo que rifa, ¿no? Pero, pues, no sé, a lo mejor dependiendo de la escuela, pues, a lo mejor no se van a
a la época victoriana o se van a... La revolución es bien popular, yo digo como que entre los papás, ¿no? O entre los abuelos, ¿no? Como que es lo más próximo que les tocó a ellos, entonces, pues a mí me gusta como la época de la revolución, pero por decir, si hay como algún tema más demandado dentro o por lo menos donde ustedes estudiaron. Sí, y tú como profe lo ves más, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, hay interés en todo. Siempre uno se topa en primeros semestres con gente que le gusta todos los periodos. Pero creo que depende muchas veces de la disponibilidad de las fuentes, ¿no? Porque pues como trabajamos con documentos de todo tipo, pues por la naturaleza misma de los archivos y bibliotecas, hay mucho mayor material de ciertos periodos. Entonces yo creo que, y digo, esto lo digo de así muy, muy empíricamente, ¿no? Creo que el siglo XIX mexicano me parece que es como que el más popular. O sea, digamos, de época de la independencia al porfiriato. Ya a veces era lo que es que era lo que estábamos comentando, porque al fin y al cabo en la escuela te enseñan, pues vinieron, nos conquistaron y nos independizamos, pero no hablan de todo ese tiempo que estuvimos bajo el régimen de la Nueva España, ¿no? Exactamente, y eso es como a lo que también queremos como en parte de invitarlos a ustedes, porque yo sé que ustedes trabajan la época colonial o tienen un amplio conocimiento en esa parte, porque sí, luego ya cuando, lo que dice Raston, ¿no? Vas a la escuela, no, pues ya llegaron, nos conquistaron, nos metieron una madriza los españoles. Y pasaron 300 años, güey, quién sabe qué chingados. Y ya después ya nos independizamos y los españoles siguieron siendo culeros, ¿no? Entonces, pero nadie habla como de esa parte, porque de ahí realmente es donde se da este sincretismo cultural y religioso, y es como, pues, aunque no lo quiero, pues sí son nuestros orígenes, tanto indígenas como españoles, y bueno, ya si le quieres meter la tercera raíz, los chinos y holandeses y no sé qué más llegaron acá. Los negros. Ándale, bueno, la tercera raíz es la afro. Entonces, pues no sé, eso era también como, queríamos como hablar en esta parte, centrarnos con ustedes en esta parte de la época colonial, y queríamos, bueno, no sé, hablar como esta parte religiosa, ¿no? Porque es como... Carnita. Sí, no, pues eso es lo divertido, ¿no? El chisme, porque, bueno, lo que queremos hablar también como de esta parte es de... Desmitificar. Ajá, porque mucho se habla de que fue bien mala onda la iglesia cuando fue en el periodo colonial y... Ahorita ya no. Pues no lo sé. Bueno, ahorita sí puedo dar yo mis argumentos, yo estoy viendo esta realidad, pero no estuve en la otra, ¿no? Entonces, pero más bien es eso, ¿no? Como quitar estos sesgos que se tienen a lo mejor de la iglesia, que pues sí, yo todavía sigo sosteniendo que se fueron manchados, pero yo creo que también hubo unos claros oscuros, no sé, bueno, ustedes nos los podrán decir de una manera más detallada. Entonces, no sé tú qué quieras preguntar. No, tú pregunta. Yo sigo impresionado. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, por decir, lo que estábamos platicando, Erasto y yo, estábamos como definiendo estas categorías de idolatría, hechicería, ¿cuál era? Herejía, ¿no? Y estábamos, lo que él me contaba era que, por decir, a los indígenas no se le podía juzgar de la misma manera como se le juzgaba a un sacerdote o a un español. Bueno, a un español, y ya a los del clero secular y a los del clero regular, que son los frailes y los monjes. Esos son los dos tipos de iglesia que se tienen. Entonces, por decir, si nos pueden hablar un poquito de esas diferencias al momento de se agarraban a un indígena todavía bailando en la Tlaloc, a un español que a lo mejor era de familia judía y pues todavía traía la, ¿cómo se llama la cosita que llevan acá arriba? ¿No se acuerdan? Equipa, ¿no? Para bañar, que esa tiene dos usos, güey, para bañar y para ponerla. Entonces, pues no sé, que nos van a hablar como de estas diferencias. Sí, está bien chido matizar, ¿no? Más que desmitificar, como hacer esos matices, ¿no? Sobre el tribunal de la Inquisición, pues eran un montón de cosas, ¿no? Que hubo un buen de quemados y que los torturados, todo tribunal novohispano tuvo tortura. Y tampoco es una cosa que no exista en la actualidad. ¿Todavía siguen quemando gente? Pero sí te tortura el tribunal. O sea, sí sabemos que agarran cuates y lo torturan hasta que dice una cosa. ¿El santo oficio de ahora? No. ¡Los judiciales! Caray, no. ¿Qué realidad, Hay muchos tribunales, ¿no? No, es que bueno, sí. En la Nueva España está el tribunal para indios, el tribunal de la Inquisición. Bueno, acá aquí es el MP. La sala de lo criminal, ¿no? Sí, claro.
claro, ¿no? No, ya te me habías estado, O sea, ya casi me salí a protestar en frente de la catedral, hijo de su mujer. Para que te lleven. Sí, no. No, o sea, es que hay como ese rencor, ¿no? Hacia esas instituciones, como Claro. si en la actualidad no tuviéramos esas críticas que hacer a nuestros tribunales actualmente, ok, ya, ¿no? ya. Es como por ahí por donde va. Esa en primera. En segunda, bueno, voy a hablar de indio, porque indio es una categoría de la época. Sí, no es despectivo, No es un para que no empiecen despectivo. acá de, están diciendo, ¿qué onda con la banda? No, que quede claro que es una categoría, o sea, para saber a qué tribunal ibas a ir, había que definir a qué categoría jurídica perteneces. Ujú. Si eres indio, si eres español, si eres mestizo, si eres castizo, si eres Salto para negro, atrás. mulato, esas cosas rarísimas. Ajá. Negro y mulato, pues si es libre o si es esclavo, ¿no? Porque si es esclavo, pues ¿dónde está el amo, no? Ok. Ese tipo de matices. Porque el indio no puede ser juzgado por la Inquisición, ¿no? A partir de este caso sonadísimo, ¿no? Del cacique de Texcoco, que lo encontraron bailando, Ajá, de sí. su familia, y con ídolos y ofrendas y toda la cosa, pues se le van a su márraga encima desde España y o sea, se prohíbe, ¿no? Que la Inquisición juzgue a los indios. Ok. Oficialmente el Tribunal del Santo Oficio, así que conocemos normal, llega en 1571. Previamente es una cosa de Inquisición que se llevan los frailes, porque son los que estaban. Ya, fíjate, ahorita que dices eso me llamó mucho la atención, era también algo que estábamos discutiendo, era yo que ahorita no sé por qué no quiero hablar, maldita sea. Está muy tímido. Esto está muy tímido. Estoy Así está impresionado. No, dale 2 traguitos a la cerveza, güey, porque Estoy impresionado todavía. lo que platicábamos también parte del capítulo pasado, por decir, con David, que es un etnólogo, hablábamos como de estos registros que habían hecho los frailes, ¿no? Que decíamos que sí también eran etnografías. Bueno, ahí entramos en una discusión medio rara. Entonces, parte de esa discusión, lo que yo le decía a Erasto era que los indígenas no podían ser juzgados de la misma manera que un español, porque no habían tenido esta formación, pues No habían conocido la palabra. exactamente, no Eran habían nuevos. sido, todavía no se habían evangelizado. Eran nuevos en la fe. Ajá, ¿no? Entonces por eso ellos no podían ser No. juzgados de la misma manera que un español o un converso o un güey que- Cualquiera no indio. Ah, ok. Ya, ok. Entonces, por decir, ahí eso era lo que él me decía que era, ¿qué? ¿Idolatría eso? Cuando Sí. cuando los cachaban. Sí, ¿no? porque el indio no es hereje, tú puedes definir un poco mejor la herejía. Sí, lo que pasa es que Para decirle o así sea, a alguien. es importante como que entender que los tribunales que llegan, pues no se los sacan de la manga, ¿no? Los españoles existen en la tradición medieval europea y entonces se tienen que enfrentar con una realidad muy desconocida, porque lo que más los tribunales, Inquisición u otros, juzgaban en la Edad Media era la herejía, ¿no? Y nacen justamente en este boom herético del siglo XII, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, bueno, cuando llegan a Nueva España, pues digamos que hay que adaptar, ¿no? Y hay que meter a esas categorías teológicas, como herejía, idolatría, hechicería, las prácticas de la población americana. O sea, la herejía, que sería el delito más común, al menos en el caso europeo, tiene que ver con... O sea, la forma más fácil de explicarla, y de hecho por ahí en la etimología de la palabra, es como esa libertad de elegir. Es decir, de frente a un dogma establecido en un concilio, creer en otra cosa, pero ser cristiano es importante que para ser hereje hay que ser cristiano. O sea, hay que a fuerza. Entonces yo no Y puedo ser hereje, güey. bueno, yo le comentaba a Carlos que tener una base Sí, teóloga, claro, sí, claro. sí, teológica, para poder ser catalogado como herejía. Sí. O sea, no nada más es, voy a decir una pendejada y ya me van a considerar de hereje. Sí, no, en realidad venía de una práctica y todos los herejes son miembros del clero, porque participan de la religión La conoce. y conocen la religión y más bien están en contra, por ejemplo, o de la Trinidad, o del bautismo, o del purgatorio, o de todo aquello que se fue formando en la iglesia medieval respecto a qué es y cómo funciona. Muestras que La dudan de creencia. la naturaleza de Cristo, ¿no? Ajá, o el hecho de que Cristo no fue divino, o no fue humano, o ninguno de los dos, o no creen en el Espíritu Santo. A mí me cae bien, ¿sabes? El Cristo, porque se me hacía como un semidios. Aparte del sábado de gloria, ¿no? O sea, Estamos en sábado de gloria. No sabemos cuándo vamos a publicar este video porque traemos unos problemas. Pero bueno. lo estamos sacando. Pero hoy es sábado de gloria. Hoy de es hecho, sábado de gloria. es como buen tema hoy. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo, pero Perdón. bueno, no importa. Entonces estamos hablando como que hay diferentes formas de. Bueno, ahorita hablamos de la herejía, ¿verdad? Herejía. Perfecto. Entonces, ¿y la idolatría qué onda?
La idolatría es, para definirlo fácil, darle el culto que le deberías dar a Dios a una cosa que tú creaste. Así como yo se la puedo dar a mi cerveza, Sí, exactamente. O sea, por decir, en tiempos actuales podría ser como Malverde. Es que Malverde no es un dios, es un santo. Entonces hay una clasificación Sí, también. claro, o sea, que esa de dar una divinidad. Tú creas que esa es Dios. ¿No? Y que en esa imagen reside el Dios al que tú le estás rindiendo culto. ¿En santo no entra una idolatría? No, ¿O a un objeto? Al santo no se le... Al objeto sí, claro, ¿no? O sea, la idolatría pues puede ser una figura humana o semihumana, como estas cosas que veían y se horrorizaban en las fuentes, que la Tlaltecutl y que están bien chidas, pero pues de ahí describen, ¿no? Que dice por ahí un documento. Unos pechos monstruosos en el ídolo, como los de la Coatlicue, ¿no? Pero pues estaban acá. O sea, estaban frondosos, o sea. Pues se veían, ¿no? Entonces, así se veían, eran feos, ¿no? Ya era monstruoso, claro, porque se muestran las partes, ¿no? Claro. Yeah. Pero puede ser también un objeto, ¿no? Al que se le atribuya, ¿no? Que la deidad está en ese objeto, que esa es una característica de la religión previa precortesiana, ¿no? Como que la deidad reside en la imagen. Entonces por eso te saco el corazón y se lo doy, porque la imagen come, ¿no? Y al santo, de hecho es una cosa que se estimula, ¿no? Durante el siglo XVI, XVII, como respuesta a la reforma, como que proscribe, ¿no? La veneración de los santos, pero al santo se le venera, ¿no? Es como un intermediario entre Dios y tú, pero no es el Dios. Pero pues hay investigadores, ¿no? Como Alfred Hell, por ejemplo, que habla de esas cosas de la imagen y dice, bueno, es que la Iglesia Católica que no se haga, si era una cosa de idolatría, ¿no? De repente empieza a ver que la imagen que llora y que la que sangra, pero pues no, porque no estás rindiéndole adoración, sino que es como un mecanismo para llegar a Dios. Ahí está una intercesión. Sí, claro, que te eche la mano, ¿no? Pero si tú crees que esa imagen es Dios, eso es idolatría. Y por decir, estamos hablando como que ahorita como que de la parte de cómo la iglesia bajo sus parámetros juzgaba a la banda que no estaba dentro de estas concepciones religiosas. Y también lo que platicamos Erasto y yo era como se hizo este sincretismo, esta mezcla cultural. Entonces, bueno, es que no sé, yo cuando he ido a hacer trabajo de campo con comunidades indígenas, pues luego sí veo que le bailan al niño maíz y todo, pero está al lado el padre, o sea, como que él da pues da la misa y da como que la bendición y el buen visto de que se va a hacer la fiestota y que todo el mundo le va a bailar al niño maíz y no le van a bailar pues al Cristo que está ahí, que murió por nosotros, ¿no? Entonces, en este caso, por decir, sí hay como, o sea, o cómo se ve el sincretismo ya en esta parte de la época colonial, o sea... Pues que como momentos, ¿no? Porque además sí hay momentos que identificamos, ¿no? Más álgidos de persecución de esas actividades que de otras, ¿no? Ese término de sincretismo es bien resbaloso y bien complicado, ya hay muchas cosas en teoría antropológica, ¿no? Que es sincretismo, que aculturación. Ya me está regañando de los conceptos que estoy usando. Ajá, es para que la banda agarre la onda. Sí, para que vean qué mal estás, ¿no? Oh, sí. Pero... En el segundo capítulo ya nos vinieron a pendejear. Y al rato, como el Homero Simpson, ¿no? La Alfa hablando. No, Alfa, no. No la hateen tanto ahí en los comentarios. No, pues es que hay muchas, o sea, finalmente los que estudiamos estas cosas, pues hay muchas formas de verlo y son finalmente interpretaciones que hacemos nosotros de una realidad o de fragmentos de la realidad, porque para acudir a eso, pues son documentos. Y son documentos, pues parciales, no estuvimos ahí para ver cómo se dio este proceso. Pero de que hay una mezcla, de que hay intercambios, a mí me gusta mucho resignificación. Me gusta mucho porque explica muchos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionas de las iglesias, o sea, este arte elaborado por indígenas, porque es la mano de obra indígena, exactamente. ¿no? O sea, ellos construyen las iglesias, esas iglesias muchas veces en permanente construcción, ¿no? Permanentemente la catedral con estos andamios, porque pues hacer una mole de edificio como esa, pues habrá tomado muchísimo tiempo, ¿no? Habrá generaciones que no la vieron terminada, ¿no? Pero es traerte modelos y decirle a los trabajadores, bueno, es que hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto. Bueno, hay cosas que ellos nunca han visto, ¿no? Tú y yo llegamos a platicar alguna vez de los famosos delfines de
de Malinalco. Ah, Con ya. el cuate este que Sí, hizo sí, 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 la ya. tesis tan bonita, pero que era la bronca, es que esos no son delfines. Y dices, no, es que sí no. O sea, bueno, es que ellos nunca han visto un delfín. Y vieron modelos renacentistas, los que están en la fuente de la Plaza Navona, son delfines renacentistas. Y son esa cosa así toda rara y horrible, ¿no? Ya, es como Para- si te piden que dibujes un elefante sin nunca haber ido a África, ¿no? Ajá, hay unos biombos muy bonitos que representan los continentes. Ajá. Y hay una cosa que decían mis alumnos de la FES, es que eso es un dinosaurio cuello largo, ¿te acuerdas? Y es un camello. Pero pues lo pintó un artista que en la vida ha visto un camello, ¿no? Oye, deberíamos de hacer así un ejercicio un día, ¿no? Poner a los chavitos y decir, a ver, dibújame un panda, güey, que nunca hayan visto un panda, güey. A ver Sacan qué cosas bien pasaría, chidas, ¿no? ¿no? Entonces es como pues pensar un poco en eso, y en estos periodos tempranos en donde sí sabemos que los indios sí ocultaban cosas de elementos, ¿no? De su religión en otras, ¿no? Que estaban ahí duro y dale con una columna a la que le dejaban flores naranjas y velas, o una imagen y de repente le levantas la falda a la imagen y hay un pedazo tiene de calzones, ¿no? algo. No, pues está la deidad antigua viéndole los calzones, ¿no? Ah, Porque ya, está ya. oculta ahí abajo, o sea, esos primeros momentos, ¿no? Y después, pues sí, ahí vemos estas mezclas, ¿no? Que en un altar de algunas deidades indígenas o algunas cosas en las que ellos creen que no son cristianas, hay al mismo tiempo una cruz, una virgen, cosas así, ¿no? O sea que podemos hablar que no hubo una evangelización total en las tierras de la Nueva pues España, como que es imposible, ¿no? ¿no? Ok. Sí, porque muchos van a decir, no, es que sí, por eso somos un país tan religiosos actualmente, porque... Pero sí le se bailas llevó- al niño maíz, ¿no? Ah, bueno, pues eso sí. O sea, es interesante eso, y no está, ahorita sabemos que no está mal, o sea, son procesos culturales. Y de hecho hay han encontrado vasijas en ofrendas hacia la cruz que son lo mismo que ofrecían antes. Bueno, ya no el corazón, pero sí. Bueno, aquí, por ejemplo, el cerrito, un labio y cosas así, que obsidiana y todo eso que ofrecían a sus dioses. Claro. Bueno, ya hablamos como de esta parte de los indígenas. Entonces, como pasar a este rollo de otras poblaciones que también estuvieron como bajo la lupa de la Inquisición, ¿no? Que en este caso eran los afrodescendientes o la banda que venía de África. A ellos también se les hizo pues este rollo de estarlos juzgando, o los encontraron haciendo algún tipo de cosas que no tenían. ¿Y a ellos cómo se les clasificaba? ¿Igual de la misma manera o no? Porque la concepción que tenían de los negros era totalmente diferente a la de Además es una persona objeto. Ok. El esclavo es una persona cosa. Ajá. Y no está bajo esa como benevolencia de los tribunales, ¿no? El indio es neófito, o sea, es nuevo en la fe. Ajá. Piensan además que son niños para siempre. Ajá. O sea, son como niños, entonces hay que cuidarlos. Es muy paternalista. Paternalistas, sí, porque o sea, además hay que evangelizarlos, hay que cuidarlos y además son la mano de obra, pues si no, ¿para qué estás aquí? ¿Cuál es la justificación de la conquista, no? Ok, pero pues sí, ¿y los negros en qué categoría entraban Pues entonces? son negros. Pero No son nuevos en la fe. Pero no entraban ni en idolatría. Ah, sí, es que cualquiera puede idolatrar. Ah, ya. Cualquiera puede idolatrar. El indio, lo que sí, por lo que platica Héctor, no es hereje, porque pues no era previamente cristiano, es nuevo. Entonces, ¿y el negro era hereje o no era El hereje? negro es hereje, el negro es apóstata, es hechicero, porque además, bueno, esa es otra, ¿no? La hechicería, esta diferencia entre hechicería y brujería, que pues igual lo puedes platicar tú también mucho mejor. Échanos un taquito de eso, a ver. Desde la Edad Media existen esas No, lo que pasa es que creo que ese asunto de la población africana, pues hay que entender como el contexto en el que llega, ¿no? Okay. O sea, es muy diferente la población nativa, que es, digamos, juzgada bajo una conquista militar y después instituciones y tribunales que las administran, muchas veces con apoyo de la propia élite, ¿no? Como nativa. orden a la plática, ¿no? Claro. Y otra cosa es, bueno, esta gente que viene en calidad de esclavo. masa de esclavos, ¿no? Entonces, desde la categoría jurídica de cosa, evidentemente está en una desventaja, me parece interesante, porque además muchos vienen también del Caribe, ¿no? Ajá, de otro exactamente. tipo de prácticas religiosas, formas de entender la realidad, etcétera, ¿no? Y entonces muchos de los delitos, como hechicería y brujería, están a veces vinculados con ese tipo de población, ¿no? Que se cree que prácticas que llevan a cabo, pues te parecen a lo que se pensaba que hacían, por ejemplo, no sé, las brujas en la Edad Media, ¿no? Pero acá tenemos de pronto este asunto de la brujería y pensamos, ¿no? A las brujas como de Salem, ¿no? O las brujas
holandesas, ¿no? Pero en realidad, pero en realidad pues la brujería pues sí tiene como muchos escenarios, ¿no? Donde se planteó, pero sí no es raro ver a población de origen africano acusada de delitos como hechicería y brujería, o sea, como que eran propensos a caer en ese tipo de prácticas por su mismo origen, ¿no? Entonces sí había como, no es que nada más ellos puedan ser hechiceros, pero si cuantificamos, ¿no?, los testimonios y podemos ver que son comunes. A las mujeres, por ejemplo, ¿no?, que hacían algún tipo de amarre, o que era la vecina que le enseñó a la otra vecina cómo hacer que el esposo no se vaya. El agua de cachón. Sí, es que en realidad, o sea, son cosas como la muy... blasfemia, ¿no? También el negro es blasfemo. El negro es blasfemo. Muy blasfemo. O sea, ¿A qué te refieres con blasfemo? Sí, que reniegan de la fe, que insultan los dos. Que insultan a Dios. Ajá, pero sí se dan contextos específicos. O sea, Ya iba a decir una grosería, pero no ¿vas a empezar de blasfemia? Sí, o sea, iba a poner el ejemplo de la blasfemia, pero dije, no, ¿qué tal si no la hacen de pedo? Entonces, entonces hay diferentes, o sea, digamos que hay un menú de categorías sí, o de cómo decirle a la banda y ya tú vas. Sí, son delitos. Y es como cuando robas algo, pues es un tipo de robo porque depende de lo que robaste, ¿no? Y si fue con violencia o no. Y si es con violencia o fue sin si violencia. sabías o no sabías, es bien importante en la Inquisición, si sabías o no lo que estabas haciendo. Para cualquier tribunal de la iglesia novohispana. Si sabías el dolo, que el dolo es una cosa bien interesante que se está estudiando. Ya, sí, porque ya como que siento que ya estamos entrando como a las clases de derecho, ¿no? Sí, porque es un tribunal y eso es bien interesante. Las fuentes que tenemos son procesos, son denuncias. Es como si lo único que se destruyera el mundo y lo único que sobreviviera fueran los archivos del MP. Ay, qué flojera. Ándale. Y reconstruye la realidad Ajá. a partir de los archivos del MP. Nah, pues. Ese es el fragmento de realidad que quedaría. Sí, a lo mejor en el MP declaraste pedo, ¿no? Ándale, lo que te iba a decir. Claro, pues, o sea todo que... mi registro va a ser que fui borracho. Es que además hay gente que se excusa y dice, pues yo no me acuerdo porque estaba borracho. Y funciona como atenuante. Sí. Entonces, pues sí, en este caso aplicaba lo mismo por ser ahí en la época novohispana. Decir, no, pues yo no sé lo que estoy haciendo. No sé lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, claro. Ya, ok. Y por si para los españoles, ¿cómo les iba? Porque yo lo que estuve leyendo era que, por decir, que los indígenas pues no fueron torturados como muchos pensaban que, o se piensa todavía que la Inquisición fue muy, muy pasada de rosca con los indígenas, pero no fue así. Dicen que con los que se pasaron más de lanza fueron con los españoles y con los judíos, ¿no? Entonces, y para ellos, ¿cómo les iba ahí en la feria o qué onda? Sí, el universo blanco es bien amplio. O sea, es el español, sí, o sea, pues del no indio. Ajá. Y el que no es negro. Estoy hablando de categorías de Sí, aclaramos, ¿no? si no era racistas. No. O sea, son categorías de la época. Yeah. Es el español, el portugués, ¿no? Son como muchos que hay. Y los portugueses están bien en la mira, ¿verdad? Porque normalmente ser portugués es casi sinónimo de ser judío. Ah, sí. Entonces, pues están como que bien en la mira. Pero el procedimiento, para empezar, es una diferencia entre el tribunal de delitos de fe de indios que de la Inquisición. Ajá. El procedimiento en la Inquisición es secreto. Ya. ¿No? O sea, no se te dice ¿Por qué? ¿Por qué estás acusado? Vengas, a ver, Erasto, ¿usted sabe por qué está aquí? Y entonces Erasto así de, es sábado de gloria y yo tirando el agua. Me eché un taquito de carnitas. De carnitas, ¿no? Y entonces tú empiezas a despotricar cosas, ¿no? Pero bueno, ¿y sabes quién te pudo haber acusado? El de las carnitas, güey, que te lo vendió. Ajá. Y al indígena así se le dice. En su cuando se le llama a declarar, ajá, sí se le dice, ¿no? Se te denunció por esto, tal persona denunció, tal ajá, persona va a declarar, se te lee la declaración de otra persona, a ver tú qué tienes que decir. Pero pues ni hablaban español uno. Con intérprete. Entonces, ahora imagínate. No manches, resulta que la legislación de la época colonial era mejor que la actual, ¿no? Sí, pues sí. Pues sí, porque si no, pues no hay manera, ¿no? Entonces estaban los jueces aquí y tú declarando. Hay gente hay indios que se niegan a declarar en castellano aunque lo sepan. Y hay que traer el intérprete y se le trae. Oye, yo por decir ahí como haciendo un paréntesis, se dice que por si en la época colonial la lengua franca para los indígenas fue el náhuatl, ¿no? O si se considera, no sé, pues ir en Michoacán el purépecha. Sí, yo he trabajado casos de otomí, si se le trae el intérprete de otomí. ¿Y si hay documentos escritos en otomí? Es más complicado, más bien, o sea, lo que se hace es que se traduce,
¿no? O sea, está aquí el juez, está esta persona acusada, está el intérprete y acá está el escribano. Entonces lo que tenemos nosotros es un teléfono descompuesto. Además de todo, deja del archivo del MP. Ajá. Es el que dice él, que él dice. Chale, Sí, que chance y hasta dijo, chinga tu madre, juez. Y Pero él te dice, dijo, no, que que con está todo bien bonita respeto, tu mamá. señoría. Con todo respeto. Me presentas a tu mamá. Pues yo nada más quiero pensar que había que caerle bien al intérprete. Sí, Sí. porque imagínate, te iba Échale. de la chingada si le caías mal al Échale. intérprete. ¿No? Y al blanco, al no indio, en la Inquisición es estar ahí hasta ver qué dices. Ok. Suelta, ¿no? Suelta toda la sopa. Exactamente, y entonces pues Imagínate todo el nervio, porque dices, A ver, así sí, como mucha tu atención. mamá en el de niño, ¿no? A ver qué sí, hiciste, güey. ¿Para qué? ¿Cuál tu mamá, tu esposa? Pregúntale al actor. Lo que te va a decir a ti, ¿cómo te va? Ya se sabe qué onda. Sí, ya, toda práctica. Ajá, pero del procedimiento, ¿no? Otra cosa bien interesante, y eso sí hay que puntualizarlo, te vas a las cárceles secretas, porque así se le llama, Ajá. y hay que mantenerte ahí, hay que darte de comer, hay que todo, ¿no? Hay que limpiar ahí cosas. O sea, estamos hablando de este proceso de los El españoles. proceso de la Ah, ok. Inquisición, Ajá. hay que pagarlo. Para pagar esa manutención que tú generas, esos gastos que tú generas, porque pues ni modo que estés ahí sin comer, se te embargan tus bienes. Van a tu casa y van a casa de Carlitos y van a encontrar 2 cochinitos, mantas de tela, todo eso se lo llevan, Ajá. se vende y con eso se paga tu alimentación. Está prohibido en el Tribunal de los Indios que se les decomisen sus bienes. Ni tenían, pero bueno. Aunque hubiera quien tenía, ¿eh? Yo ¿Ah, tengo sí? un inventario de caballos, de mantas de algodón, de ganado, y no se puede decomisar, por ¿no? más idólatra que sea. Pero Ángel eran caciques, ¿no? A lo mejor, ¿no? Ah, bueno. Ya luego nos aventamos un Así, tiro. porque tú y así yo. como hay indígena rico, hay español pobre. Bueno, es que eso está bien Sí, interesante porque regularmente cuando pensamos también la colonia o la época virreinal es como que todos los españoles eran ricos, güey, ¿no? Y que tenían un chingo de casotas y unas, bueno, en ese tiempo no se llamaban haciendas, pero muchas Sí, extensiones. propiedades, ¿no? ¿Cómo se les decía a los que tienen los indígenas? ¿Ese fue el nombre? Que estos españoles encargados de poblaciones La indígenas. encomienda, ¿no? Las Pero eso encomiendas. sí, sí, sí. Bueno, esos son del inicio de la época colonial. Ya se me fue el pedo de lo que te iba a decir, pero bueno. Estoy muy impresionado como tú eras, ¿no? Sí, también, es Sí. que No sé, nos pusimos un poquito Es que siempre nerviosos. estamos peleando, yo no sé para qué me trae. Sí, es cierto, ¿verdad? Desde que nos conocimos Gente siempre que nos nos gusta vemos. la mala vida. Pues dije, pues un poquito, hay que darle un poquito de show a la banda, a ver, pero pues sí me está poniendo una madriza. Bueno, entonces estábamos hablando de este proceso que llevan los españoles, que les embargan los bienes, que no se les dice por qué están juzgados. ¿Qué otra característica tenían al momento de estar enfrente de la Inquisición o ser juzgados? Sí, bueno, obviamente pues esta cuestión de que si se sabe, se prueba que tú pues eres culpable de lo que se te está juzgando y tú niegas y niegas y niegas, bueno, pues existe el procedimiento de pues, pasar al tormento, ¿no? Sí hay documentos. Yo en los de 18 ya me he encontrado menos tormento, mucho menos, incluso mucho avionazo, Ya. ¿no? Para el 18, pero bueno, existe el tormento, o existe, bueno, se le va a pasar al tormento, no, bueno, sí soy, ¿no? Y entonces ya se procede a la sentencia. Son procesos, o sea, que exista un proceso es muy largo. Es una audiencia hoy, una audiencia mañana, y además no es siempre, o sea, hay periodos de más actividad de la Inquisición en ciertos momentos, ¿no? Hay periodos más flojitos, pues parece ser como que tiene que ver incluso hasta con el funcionario, ¿no? O con que haya edictos. Ya. Hay un edicto de, bueno, es malo todo esto, una lista, ¿no? Que se pega en todos lados y que se lee en las plazas públicas para que la gente lo conozca. Ya. Y tú puedes ir a denunciar y te puedes denunciar tú. Ah, a mí mismo. Ah, claro, y va mucha gente. Iba mucha gente. ¿Y cuál era el beneficio de que yo fuera a decir que...? Es un atenuante que tú te juzgues a que te acusen. Ah. Aparte habla incluso Más leve, ¿no? Habla incluso hasta de cierta confianza en el tribunal, ¿no? Yo creo que, o sea, yo ni a madrazos me voy a autodenunciar al MP, ¿no? No, Pues sabes que te va a la chingada, pero que- imagínate, o sea, si la población va al tribunal a decir, bueno, sí, el edicto dice que no tengo que hacer esto y lo hice, Ajá. me parece que es un acto hasta, no sé, me aventuro como de confianza al tribunal, ¿no? De De decir, atenuante, pero de decir, a ver, si estoy haciendo caso, Es que es la no me estoy salvación. portando mal, y aparte te garantiza una redención, una salvación, ¿no? Y creo que eso es interesante como dinámica de la sociedad que participa de ese tribunal,
no como le tengo miedo al policía, Ajá. sino que es un tribunal que pues igual y hasta te ayuda a ser mejor cristiano o a ser mejor hombre, ¿no? Que Ya. te va a erradicar de aquí todos los judíos, todos los ingleses, claro. toda la gente que hace mal a la sociedad, porque la sociedad es un cuerpo completo, Ujú. del que tú formas parte. Y si hay algo que está corrompiendo ese cuerpo, por supuesto que te daña. Entonces, vas. No quiere decir que no haya rollos de chismes y de venganza y de que esta es bruja. Claro que lo hay, pues todos. Pues es que al fin y al cabo siempre está la vecina banda chismosa, sí, ¿no? claro, ¿no? Pero, Ese güey me cae gordo. pero hay libros y libros y libros. Hasta apenas platicaba con Héctor, estaba yo en el archivo botada de la risa. Porque había libros y libros y había, o sea, la portada dice casos varios que no llegan a ningún lado. O sea, que el padre estaba ahí, o sea, el inquisidor estaba ahí, el comisario escuchando. Puras tonterías que la gente pensaba que hacía mal, y a lo mejor se hacía mal, pero no era tan grave, ¿no? Entonces así de, bueno, sí, veías penitencia, bueno, sí, no lo vuelvas a hacer. Dale 2 vueltas a la cuadra ya con Pero eso. imagínate el tedio de estar escuchando, pues es que me presiona cada que salgo y eso es supersticioso. Ay, sí, ya, no pasa nada, relájese, ¿no? Todos estos están en el Archivo General de la Nación, Sí. o en los arzobispados, en los La obispados. Inquisición está en el Archivo General de la Nación y es el archivo de Inquisición más grande y más completo que tenemos. Ok. O sea, es un tesoro, o sea, El archivo es donde antes era el Lecumberri, Lecumberri. banda. Es ahí cerca de la Tapo, ¿no? sí, a la Sí, vueltita, cerquita, sí, ahí. sí, y es un archivo público, o sea, cualquiera de nosotros puede, y la bronca es que puedas leer lo que está ahí escrito. Si ustedes tienen mala letra o yo tengo mala letra, pues imagínense. Pero es un archivo público, o sea, cualquiera puede ir. De hecho, nos ha tocado ahí ver gente que va por causas de tierras, ¿no? O sea, que hay una bronca ahí de despojo en Chalco y que la gente va a ver desde cuándo es propiedad de su pueblo, de su familia, y que anda buscando documentos de 16, 17. Ya, bueno, también parte de lo que estamos. Ahorita ya hablamos como que de la Inquisición, que sí le aventaba madrazos Sí, a estaba todos. feo. Y que se manchaba un poquito más con los españoles. A lo que muchos pensaban que eran más A los pasados que de todos los- pensamos. ¿Tú también Todos piensas? llegamos a pensar en algún Sí, momento. Ah, bueno, claro, pues es la idea que te venden, ¿no? Pero Es que acá. también el Tribunal para Indios no se conocía, es del siglo XX el conocimiento que tenemos del Tribunal para Indios. Pero entonces había uno específico para Es indígenas un y tribunal. otro Sí, específico. tiene cada uno su propio tribunal, su Pues propio... ya hasta me traje la de Macario. Pues es que Macario es una cosa distinta, ¿no? Pero no, no, o sea, así como había una idea incluso de que tenían que vivir separados. En la práctica pues no se lleva así, pero había república de indios y de españoles. Ah, sí, claro. Sí, Y tenían sí, sí. separados sus dineros en la iglesia, y tenían separadas sus cofradías. Entran a las tumbas, ¿no? iglesias, las tumbas están separadas. Ya. Tú conoces bien las iglesias, hay capilla para indios. Ujú. No se podía juntar el español con los no indios con los indios. Ujú. No tienen necesidades distintas. Y el tribunal para indios, no es se le llama tribunal ordinario porque depende del obispo, Ujú. o provisorato. Pero es que ese archivo está desperdigado en todos lados. O sea, sí está, lo encuentras en varias áreas de los archivos. Ujú. Incluso hay en archivos arzobispales, Mm. casos de indios. Y que lo fueron identificando desde el siglo XX. O sea, por eso es que también tenemos esa leyenda negra de que pues, la Inquisición era el único tribunal, porque es el que más conocemos. No, ok. Y se llegaba a comparar con el de la Edad Media, ¿no? Inclusive decían, no, pues si Ajá. tú llegabas y creías todavía en Tlaloc, llegaban y te mataban, te Ajá, quemaban. el museo de la tortura, ¿no? Ándale, sí era el que te iba a decir, Ajá, porque ahí no eso lo es puedes. una Dije, no manches, plata, aquí los hacían carnita, ¿no? Sí, no, más bien tiene que ver con esa Inquisición pontificia que nace después de la herejía de los cátaros y esta idea del sur de Francia, que hicieran persecuciones muy violentas Ajá. en un momento de renovación de la iglesia, sobre todo del clero secular, en donde el papado buscaba como vehículos para mantenerse como una fuerza política en una Europa que estaba surgiendo las naciones modernas y le estaban quitando ese poder religioso al papado. Por eso es que esa Inquisición del 12, del siglo XIII, que persigue cátaros, que persigue husitas, que persigue bogomilos y un montón de herejes de la Edad Media, pues sí es muy violenta, sí los mete al pozo y sí les saca las tripas y todo, ¿no? Pero es una Inquisición que somete herejes, que son cristianos, que creo que era una preocupación que sí estaba en la cabeza del rey, estaba en la cabeza del clero en América, y me parece mucho más en la cabeza que a lo mejor el indígena le siga bailando a alguien, ¿no? Creo que el peligro de las colonias además americanas y holandesas en el norte de América, las ideas de Lutero y el judaísmo son cosas que sí se ve que tienen como mucha preocupación. Entonces yo creo que esos son elementos que tienen que tomarse en cuenta para ver qué le preocupa al tribunal, qué es más importante, qué va a hacer caso primero, y si va a juzgar a un indígena que le está rezando la lluvia,
o a un judío que está en sus narices cometiendo usura, por ejemplo. Evidentemente el judío es más peligroso, ¿no? Okay. Y le puede confiscar más bienes además, ¿no? Un poco lo comentaba Alfa. O sea, también es como que ese tribunal actúa conforme a sus intereses. No es como que diga, hay que ser buenos cristianos y por la voluntad de Cristo hay que actuar para que nadie sea mal cristiano, sino que son intereses muy reales, muy concretos, muy tangibles, pues. No solamente es vigilar que la gente crea o no crea, porque al final había, no sé, esto sabe mucho más Alfa que yo, pero, o sea, no hay un aparato burocrático tan grande como para vigilar cada casa, ¿no? Sí. O sea, había 1 o 2 inquisidores y la Inquisición de México abarcaba hasta las Filipinas. O sea, imagínate, si en las Filipinas alguien se portaba mal, ¿se iba a enterar el inquisidor en México? Pues no. Cuando se enteraba ese güey de las Filipinas ya se había escapado, ya se había muerto. Ya tenía nietos, ¿no? Sí, no hay mecanismos de control real, pues. O sea, es un aparato que puede vigilar cosas, pero cosas que no puede vigilar. Y lo que le interesa vigilar, pues sí pone más atención, ¿no? Parte también de esto era como quitar como esas, primero dar a lo mejor no lo dimos como tal un panorama general de la Es amplísimo. Es muy amplio, pero sí como quitar estas ideas de bueno y malo. exactamente, porque fíjate, yo estuve revisando antes de estar con ustedes como algunos podcasts o algo así que hablaban sobre cuestiones religiosas. Y sí llega un momento en el que se dicen, es que la iglesia fue mala, que no sé qué, ¿no? Y tratan como de lo que a lo mejor está pasando ahorita, lo quieren como trasladar a esta época histórica y pues no, ahí fue totalmente diferente. Entonces parte de la plática era como también dar estos claros oscuros de más que nada de la religión, porque a la religión le tiran. Yo sí le tiro la neta bien duro, pero pues acá como mi gran amigo, pues, si le gusta eso, pues digo, no, pues hay que aprenderle, ¿no? Yo creo que también parte de que nosotros nos dedicamos a estos estudios de las ciencias sociales, ya sea de la historia, la antropología, yo creo que también lo importante o lo que nos deja este tipo de carreras es como entender al otro, ya sea tu próximo o al que ya a tu abuelo de hace 1000 años. Entonces yo creo que también es esa parte de estudiar este tipo de carreras, ¿no? O sea, no sé, ahorita que comentó Alfa que tú estás dando clases ¿en dónde estás dando clases? En Acatlán. En Acatlán. Y pues si no te tocan así como que te llegan nuevos alumnos que traen esta idea así bien clavada, o sea, que traen una idea bien clavada y que se polarizan así de, sí. En la época colonial éramos mejor, o los mexicas o cosas así. Sí, claro, y más porque me toca dar en primer año, ¿no? Te tocan los de primero y segundo año, segundo semestre y tercer semestre todavía. Entonces sí es como toparse con eso, en realidad no me sorprende tampoco porque también pues somos herederos de una tradición educativa que ha puesto el énfasis en eso, ¿no? Y bueno, llegas a una instancia, digamos, universitaria y a veces ahí hay que poner como matices, creo que es o sea, tampoco decirles, no, ustedes están mal, aquí venimos a decir la verdad, ustedes fueron educados con libros de la SEP, ¿no? Porque también perritos en la portada. Sí, yo creo que también eso es un error, ¿no? Más bien es como tomar ese juicio previo, ese prejuicio que tienen y partir de ahí como para cuestionar cosas y fomentar ese juicio y fomentar esa actitud como crítica, ¿no? No es... O sea, no irte como a bueno o malo, porque sí tenemos. Nos gustan no cosas. volverte ortodoxo en sí, algún y aparte hay momento, cosas que te gustan y cosas que no te gustan, pero eso es completamente normal, ¿no? Como apuntar al asunto de que este estudio de las sociedades, de la antropología, o incluso la economía, la sociología, o nosotros, yo creo que siempre enfatizas en el asunto de que es muy humano hacerlo. O sea, la relación que tenemos con nuestro objeto de estudio es muy diferente a la que tiene el biólogo, a la que tiene el médico, a la que tiene el físico, ¿no? Que estudia elementos que, aunque forman parte de nuestra naturaleza, no es nuestro comportamiento como sociedad. Y los humanistas o los ciencias sociales lo que estudiamos son a nosotros mismos. Yo creo que es muy valioso y muy humano ser historiador, o ser antropólogo, o ser sociólogo, o ser un historiador, porque tu objeto de estudio eres tú mismo. Y es un esfuerzo como muy grande el que haces estudiar a mí. por estudiar algo que eres tú, ¿no? No es como que el biólogo esté ahí con la ranita y con el pájaro, no es por menospreciar, por supuesto, pero estudia cosas que no son parte de... Entonces no sé si quieras agregar algo más ya para pasar al final, señor. No, nada más. Hoy me quedé muy impresionado. Sí, güey, no hablaste nada. Realmente. No mames, güey. Tírenle hate, no mames. No, es que está cabrón porque al fin y al cabo uno considera así de, no, sí, hay más o menos, y cuando los escuchas hablar dices, no mames, soy un pinche neófito.
Bueno, pero no, yo creo que no. No, y es no que somos expertos en No. nada, no, y yo creo que también parte del programa es eso, o sea, que pues hablemos de estas cosas de una manera no tan, pues con esta rigidez de la academia que luego dan un chingo de huevo. Yo he ido a dar ponencias y ese tipo de cosas, pero luego sí es una hueva. Es que son un lenguaje distinto y es un público de Exactamente. intenciones distintas, ¿no? Como Erasto, que ya lo vi que tiene ahí para apuntar los amarres. Ay, no contaste amarres, ¿ya No ves? con amarres. Ya, bueno, pues Un día hacemos un número de amarres. ¿Cómo? Un día hacemos uno de puros amarres. A ver, dimos que es un amarre. Bueno, es que hay dentro de la categoría de la hechicería hay muchos tipos de delitos, ¿no? Y algunos lo que nosotros llamaremos magia erótica o magia amorosa, que es el eso suena amarre, ¿no? interesante. Que es como Ajá. para atraer O o repeler, ¿no? Es un nudo ciego, ¿no? Para atraer los sentimientos de otra persona, ¿no? ya. Sin su voluntad. Es como lo que ahorita pasa en el mercado de Sonora. Sí, Exacto. pero es que tú lees los documentos y hay cosas así que puedes incluso así hasta imaginar porque las has visto en el mercado de Sonora, ¿no? Ya. Que los dos muñequitos, que dale esto de comer, que échate estos polvos, ¿no? Los más interesantes son como los de trasladar partes de ti al otro, ¿no? Es decir, bueno, ahorita no está por aquí mi compañera Ana Karen, que trabaja mucho de esas cosas, Ah, pero hay saludos, documentos, Ana Karen. saludos Ana Que Karen. te mejores. Sí. Bueno, ya. Tiene ella unos buenísimos, o sea, estás en el archivo leyéndolos y te botas de la risa. Ajá. Es una mujer que va a denunciarse a la Inquisición porque dice, es que quise hacerle un amarre a fulana, a Erasto, ¿no? Y bueno, ¿qué me dijo una señora? Pues que en la jarra de agua en la que él toma, pues yo la tomara y escupiera en ella. Ajá. Entonces Erasto se iba a impregnar de mí y pues me iba a querer. Y otra fue que le dijeron que tomara un plátano, Ajá. y así dice el documento, ¿no? Que se lo frotara en sus partes verendas. Ajá. Así dicen partes verendas. Partes verendas Ah, o está partes chingón. pudendas, son las partes que así se refieren. Partes verendas y partes Pudendas. pudendas. Y que le diera en su loncha el plátano a Erasto. Y la señora dice, pero es que lo de En su arroz, ¿no? No, y ahorita en época de COVID, no manches. No, y con la higiene de la Sí, época, ¿no? sí, Porque ¿no? yo no sé si existía que el lavado de los dientes de las manos, ¿no? Imagínate, bueno, no sé, ya no vamos a hablar de eso. Y bueno, luego. Bueno, la idea era que pues con eso Erasto se enamorara, ¿no? Hay por ahí para que, bueno, a lo mejor pues ya no quiero con Erasto, ahora está con el Lectorín, pero pues es que Erasto no me deja, no, pues ahí está ahí todo el tiempo, bueno, pues que se duerma Erasto para poderme ligar al Lectorín. Ajá. Bueno, que hay que ponerle a Erasto huesos de muerto en su almohada. Órale. ¿De qué manera no va a haber Erasto huesos de muerto en su almohada? Los voy a raspar, los voy a hacer polvitos, se los mezclo con tierra del panteón, lo pongo bajo de la almohada y se va a dormir. Entonces ya me puedo ir a volver loca, ¿no? Ok. Por allá. Y bueno, estaba platicando Héctor, me dio mucha risa porque dentro de estas denuncias, autodenuncias que hay, la gente de verdad va y cuenta cosas bien interesantes. Entonces, Es como un chismógrafo esa madre. es una cosa maravillosísima. Ok. Y además le digo a Héctor, imagínate, si eso es lo que llegó al tribunal y se consignó por escrito, ¿qué cosas no se habrán quedado en el confesionario? Bien buenas. Y además también hay casos de curas y de frailes que Ajá. caen en estas faltas, ¿no? Ah, sí, o sea que tienen a su muñeco y lo arrullan, ¿o qué? Pues hay por ahí el caso de una muñeca que era como el equivalente de la muñeca inflable del fraile. Ay, está bien, a ver, cuéntatelo. Si el Pero no fraile- pierdas detalle, por favor. Si el fraile se denuncia porque él dice, es un joven de 18 años, Ajá. y se denuncia, es dominico en Oaxaca, Ajá. y dice, no, pues es que yo hice un pacto con el diablo a través de esta muñeca. Ya. Y encuentra una muñeca de trapo que está en el archivo. Si ustedes googlean muñeca AGN, va a salir. Una Ok, muñeca de esa la trapo. vamos a poner aquí abajo a la hora de la edición. Ajá. Bueno, está ahí, ¿no? La figurita. Y el fraile dice que es un pacto. Y hasta dice, ¿no? Te está ahí lo que dijo del pacto y que renegó de Dios y de la Virgen. Y que a cambio de que el diablo lo sacara del convento porque él ya no quería ser fraile. Ok. Y él acababa de profesar. Una vez que profesas o que ya te haces fraile, ya no hay Ajá. vuelta de hoja. Ah, no, ya Es para toda la vida. Es Ah, para sí. toda la vida. Entonces él como que pensaba que lo iban a correr. Ajá. Y de repente él empieza a decir, bueno, es que sí me salía del convento en las noches, soplaba unos polvos que me dio el diablo, otra vez los polvos, ¿no? Ajá. Y me escapaba, entonces me iba con las mujeres y me dijo el diablo, sóplales ese polvo a las mujeres y ninguna se te va a resistir. Así lo dice él. Ay, Y él buscar dice esos que la polvos. solicitó y que ninguna se ha resistido y que ha caído varias. Y le dice, bueno, sí, está bien, está muy ¿Y cómo feo. se llaman los polvos? El asco está aquí en Sí, no, pues ya, chinga, lo tenemos grabado, ¿no? Y pues
pues no lo saca, ¿no? Entonces dice, bueno, pues es que también, y entrega unas cartas, y resulta que el jovencito andaba con una mujer de 35 años española que vivía fuera, obviamente fuera del convento. Y en las cartas hay, o sea, empieza por ahí, no, sí, señora de mi corazón, adorada mía, así, como siempre, ¿no? Sí, así bien coquetito. Sí, al principio por WhatsApp le dices, hola, buenas noches, buenas y la noches. bache, ¿qué calzones traes? Exactamente así. Se le va subiendo de tono las cartas conforme fue pasando el tiempo, hasta que ya eran así nudes escritos, ¿no? Así literalmente, ¿no? Le dice ya, no, pues que yo te quiero acá entre mis piernas, y es que dices que me vas a quitar la vergüenza. Pero imagínate, Y te voy a dar la si misma. te desesperas en el WhatsApp. Ahora Imagínate. A lo que llega la carta, de repente por eso le pierde Oye, las güey, cartas. ¿cómo les mandaban el pack? Le pide Dibujado. el fraile, le escribe que le mande cabellos, que le mande el agua, le pregunta ¿cuándo te bañas? Y ella, no, pues el sábado. Y le dices que quisiera que me mandaras esa agua con la que te bañas. Órale, es que Entonces es la cosa sexual, pero también ahí hay cosa de magia. Ya. ¿No? Porque esta magia de con los restos, con el agua, pues es como agarrarte así un cacho del cabello, o sea, con partes de ti para atraerla. O sea, también era un poco por ahí. El caso es que ella le manda la muñeca y le dice, ay, te mando algo para que juegues, aunque yo quisiera que jugaras con otra cosa. Conmigo, no con esto. Ay, yo pensé que le iba a decir una parte específica de su cuerpo. Entonces ahí ya se observa, ¿no? que él usaba la muñeca como en memoria, pues dice el inquisidor, de sus tratos torpes, pues sí, de su sexualidad con esta otra mujer. Ya. Y él incluso se escapa, ¿no? Y van por él. ¿Y a dónde ibas? Pues a la Inquisición de México. Ah, bueno, pues vámonos, porque el proceso inquisitorial se lleva con un comisario allá afuera, pero ya el proceso fuerte en la cárcel es aquí en la Ciudad de México. Y se lo traen. Y él espera como que lo dice, no, pues ya sáquenme de la orden, o destiérrenme, pues cometí. El tipo transgrede todo lo transgredible. Y pues no lo sacan, se queda encerrado para siempre. Pero es interesante porque hace poco platicaba con compañeros de literatura y dicen, no, es que hay ejemplas, o sea, hay como cuentitos ejemplares que se contaban a los frailes, donde se les hablaba, ¿no? Que no tenían por qué tener contacto con mujeres, ni con el exterior, porque les iba mal, porque se aparecía el diablo, y él parece que reproduce todo eso para que lo saquen, y pues no lo sacan, y gracias a sus faltas y a sus cochinadas tenemos el testimonio, tenemos las cartas y tenemos una muñeca. Pero ese güey nunca lo sacaron. No, ahí se quedó. Híjolas. O sea, era su deseo. Le dijeron, si es tu deseo, pues ahora te quedas. Ándale, Así ¿no? es. Ya te chingaste. Ok, no manches, está bien rudo Está ese rudo caso. ese caso. No, me quedé más Perplejo. sí, con lo del pack, ¿no? O sea, acá en la época Era un contemporánea. pack escrito. Ajá, no, porque acá te mandan la foto, ¿no? Que mándame una boobie o enséñame una nacha, güey, ¿no? Pero imagínate en esos tiempos cuando te Escrito. comunicabas por cartas escritas, pues, güey, ¿qué le pedías? Es que ya nos hicimos más visuales, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, a lo mejor antes era más de tocarlo, de olores, güey, o de ¿Qué hacía con la muñeca? bebértelo, Claro, ¿no? O sea, la muñeca, ¿qué es? No, porque me decían, bueno, pero es que a lo mejor la abrazas cuando está, pues cuando es la cosa sexual, pues la tocan, ¿no? Ajá. O sea, saca el... Pero cuando llora, cuando está desesperado, cuando está triste, pues ¿qué hace, no? O sea, es como la cuestión del cuerpo a través de esa imagen, ¿no? Sí, no, es por decir cuando te acaban de cortar y tú estás así y tú no querías cortar, obviamente, y estás chille como Mira, puerco. ya empezó a salirse sus lágrimas. Ya va a empezar otra vez. Y sacas la foto de tu ex y dices, Y su sudadera. yo creo que es lo Y la mismo. sudadera, el Stitch que te regalaron. Ándale, ¿no? Y luego ya te masturbas con el sticker. Ay, no me acuerdo. Cuando lo usé de almohada. Ándale, ¿no? Pues yo creo que va por ahí el asunto. Pues está súper interesante este caso. Bueno, pues ya vamos a cerrar el programa. Y siempre para cerrar el programa lo que hacemos es que los invitados nos den unas recomendaciones, ya sea de películas, libros, series, hasta música si quieren, pero en dos ámbitos. En una como para la gente en general que a lo mejor no quiere ser historiador de profesión, pero dice, pues sí me gusta la historia, me gustó esto de hablaron. ¿Qué libro me recomiendan como para introducirme a este tema? No sé quién quiere empezar, cualquiera de los dos. Bueno, más allá de libros, hay una banda que se llama Neshkala. Ok. Esa banda es una banda de música.
¿no? Y se dedicó a rastrear todos los sones prohibidos por la Inquisición en el archivo. Mira. Canciones prohibidas, pues, que hablaban de frailes enamorados, de el famoso chuchumbé. Sí. Ajá, el chuchumbé. Ahorita no podemos poner la música, si no, no. Bueno, todas esas, el jarabe gatuno, por ahí es mi favorito. Ya. A buscarlas, ¿no? Esas canciones prohibidas que la Inquisición también censuraba, libros, canciones, imágenes, todo, ¿no? Y ellos las recrearon, ¿no? Buscaron cómo se tocaba, qué instrumentos había en esa época y cómo se tocaban. Entonces, si buscan en el YouTube, ¿no? En escala, les van a salir todas esas rolas. Entonces es una forma como de acercarse a la fuente ya escrita, ya transcrita, pues, y digerida un poco para nosotros y con la música, ¿no? Entonces es una cosa bien bonita y de repente, bueno, ya que se acabe el apocalipsis, se presentan en las noches de museos del Archivo General de la Nación. ¿Los qué? En las noches de museos Noches del de Archivo museos. General de la Nación, Okay. porque pues sí está como padre, ¿no? Y de Inquisición, pues híjole, es que hay un montón de cosas. Pero uno que pueda, o sea, cosa no científica. El museo. No. No vayan al museo. No recomiendo ir al museo. La primera vez que le tiramos hate al museo, no vayan. No vayan al museo. Pero bueno, igual también y eso sí lo han hecho virtual, en el antiguo palacio de la Inquisición, que es actualmente el antiguo Palacio de Medicina de la UNAM ahí en Santo Domingo. Sí. Ellos han hecho cuestiones también de noches de museos virtuales y tienen recreaciones de autos de fe, que es pues el castigo ejemplar público, ¿no? Que hacía la Inquisición. Es un experimento muy bonito estar ahí, ojalá que ya se pueda hacer, porque toda la gente que acude se llena, ¿no? O sea, ¿entiendes cómo funcionaba? Porque de repente sacan a Erasto y del público, y Erasto así de qué onda, ¿no? Y los actores de una compañía de teatro que se llama Fénix, que los pueden buscar en el Face también, y lo pues recrean, ¿no? Es que Erasto es un hereje y una apóstata y lee a Descartes. Y entonces la gente le grita, ¿no? Gritaba brujo, blasfemo. ¿No le puedes aventar cosas? No le aventabas cosas, pero le gritabas, ¿no? Le gritabas. Y bueno, está en línea del Colmex, la historia mínima de la Inquisición en México, que es como pues digerible, y además es una historia de la Inquisición, ¿no? Es de Gabriel, ¿verdad? De Gabriel Torres Puga, y que es como un resumencito hecho para que lo podamos leer todo el mundo. Y ya de ahí, te vas hacia a varios, te vas como conociendo cómo funcionaba, y sobre todo, bueno, este año es importante porque son 200 años de la supresión del tribunal. Ok. ¿Y tú qué libro recomendarías a la banda para que pues, así es que es muy amplio? Yo creo que a mí me parece que igual lo veo incluso con los estudiantes, el acercamiento como a través de series y películas me parece a veces más significativo al principio. Ya. ¿No? Igual ya la parte especializada, si tienes que ir a la biblioteca de libros. Hay varias películas que creo que logran como ambientar bien. No soy, me gusta el cine, pero no soy absolutamente conocedor de cine. No eres cinéfilo. No, o sea, me gusta ver películas, ¿no? Pero no conozco mucho de cine. Pero, por ejemplo, hace poco vimos esta nueva de Aquelarre, ¿no? Que salió en Netflix, que es, creo que de este año, del País Vasco, y me gustó mucho porque de alguna forma como que sí remite a una situación muy real, ¿no? O sea, no es una película de terror, ¿no? Pero como que sí te imaginas el interrogatorio así, lo que platicaban las mujeres mientras no estaban los hombres, o sea, como que es una perspectiva interesante, se llama Aquelarre. Con K. Con K. Ajá, y está hablada en euskera y en castellano, en algunas partes. Sí, que hubo procesos muy fuertes, la persecución de brujas de el País Vasco fue muy importante. Sí, nos faltó hablar de eso, de brujería y un poco de sí. nahualismo, pero si no nos íbamos a ir como hasta la medianoche, que espantan. Y bueno, esa me parece buena, incluso esa famosísima de la bruja, ¿no? Bueno, sí, que fue ámbito anglosajón. De 2017, 16, no sé cuándo es esta de la bruja, que también me gusta mucho, que sí no tiene que ver con esto, pero también remite esa idea de cómo la gente percibe el entorno, cómo la gente recrea ese entorno en el cual el pecado está siempre ahí, y está basada en documentos tamín, en este caso de las colonias norteamericanas, ¿no? Okay. O sea, como películas que yo recuerdo así, como que traten temas que pueden ser de interés. Híjole, no se me ocurre alguna otra recomendación. Bueno, pero yo voy a hacer un molde comercial. Sí, dale. Porque esta cosa del Tribunal para Indios, que es una cosa que la gente no conoce, tenemos, finalmente son estudios científicos, pero hemos estado trabajando en un proyecto ya casi por 10 años de tribunales para indios. Se llama la idolatría de los indios, la extirpación de los españoles, que son como varios artículos entre México y Perú, ¿no? De esos tribunales, y ya de ahí se pueden remitir a bibliografía y articulitos más igual sencillos
sobre temas de indios. Y cierto, me acaba de recordar, pues así clásico, de Solange Alberro, Inquisición y Sociedad en México, porque platica cómo funcionaba el tribunal, platica casos específicos, ¿no? Platica, ya es un libro de sus años, pero pues la señora revisó ahí casi toda Inquisición, entonces es una cosa muy bonita. Y también de hace poquito, de Patti Gallardo, indios negros y mulatos acusados de brujería y hechicería en San Luis Potosí, una cosa así. Es un libro de Lina bien bonito. Y también pues es un libro así chiquito de 100 páginas, 200 páginas, donde platica chismes buenos. Ahí en una sentada. El caso de Pascuala es un caso bonito. Y aparte de Solange Alberro me parece que es interesante porque en ese esfuerzo como recopilatorio de pronto hay un esfuerzo como por cuantificar y entonces uno ve ahí cuántos casos y entonces eso sirve mucho para dimensionar el actuar del tribunal, ¿no? Bueno, tal vez hubo 35 autos de fe y entonces uno dice, bueno, 35 es mucho si fuera en un año, pero a lo mejor en 250 años no son tantos autos de fe. Ni 39 quemados. El auto de fe es cuando los juzgan, ¿no? No, el auto de fe ya es la sentencia pública en la calle. Ah, ok. Donde queman a la bruja, pues. Bueno, hay 39 quemados en 300 años. Son re poquitos para los 100. Era lo que te comentaba, o sea, y a veces es para no irnos en la lengua, ¿no? Porque ya en la fiesta de, si estuviéramos fuéramos más chingones, ¿no? Sí, y claro. Pinches españoles nos vinieron a chingar a todos. O sea, sí, matizar, pues. Sí, ¿y por qué casos, no? Porque la mayoría de esos pues son judíos y judíos reincidentes, o sea que ya se te juzgó, ya se te perdonó y ahí vas otra vez, ¿no? Y estos casos famosos también hay artículos interesantes sobre la familia Carvajal, que es una familia de judíos a la que se persiguió ahí toda la vida hasta que se los echaron, ¿no? Y Solange Alberro es la que precisamente señala que en una época de poco dinero de la Inquisición fue cuando se juzgó a toda la familia, porque ¿qué implica? Bienes. Ya, claro. Ok, bueno, y para la banda que quiere como profundizar más en este tema, que diga, yo sí quiero ser historiador, ahora la verdad el programa sí me llamó un buen la atención. Sí, que digan, me quiero ir a estudiar historia, ¿qué les recomiendan como ya para esa banda que sí quiere entrarle ya, pues no sé, ya teorías o cosas así? Híjole, pues yo creo que hay libros como muy básicos que a veces uno lee como en primer semestre, un semestre, que ayudan entre comillas, porque a veces como que romantizan mucho la labor del historiador, porque también es una realidad que entre todo lo que uno hace, pues a veces hay que escarbar mucho para encontrarse un datito ahí suelto que es interesante y dedicarle 20 años a leer ese documento y generar una tesis, un artículo, lo que sea. O sea, es un trabajo como muy arduo y a veces muy poco agradecido en muchos sentidos, ¿no? Y además, bueno, nosotros no, porque estamos juntos, pero también es un trabajo solitario. La realidad es que mucho se hace en tu casa, se hace tú solo, tú en la biblioteca horas, tú en el archivo horas, ¿no? Entonces, a mí un libro que leí ese en primer semestre, me acuerdo muy bien, es de Mark Bloch, ¿no? Que se llama sí, es Mark, el oficio del historiador, ¿no? Que es, yo creo que sí medio romantiza, ¿no? Pero bueno, Mark Bloch estuvo en la cárcel, esto sí fue como un hombre importante para la historia del siglo XX en Europa, francés, judío en la cárcel, por cierto. Entonces, creo que él imprime muy bien como de qué se trata ser historiador, como para alguien que lo lee en su clase de metodología de primer semestre, ¿no? Y de todo lo va a salir en la carrera. Creo que es un libro pequeñito, editado por el Fondo de Cultura Económica. Entonces yo creo que se puede hacer un buen acercamiento a la labor misma de historiar, digamos, así en general. Digo, si te interesa un periodo en particular, a lo mejor podría ser más preciso en las recomendaciones, ¿no? Pero ese sería como... Para que vean de qué se trata. Exactamente. Ese es un libro bonito. ¿A qué le tira a uno como historiador? Exactamente. Sí, es un libro muy fácil de leer, muy chiquito. Que recomiende también uno. También recomienda uno. Sí, exacto. Bueno, es que ya ves que yo soy fan del quesito. Sí, es un muy buen libro. El queso y los gusanos. De Ginsburg. De Ginsburg, de Carlo Ginsburg. Sí, también. Es bueno, está basado en un proceso. Bueno, no es Inquisición de México, pero es muy bonito, muy interesante. Y el chisme también se pone padre. Sí. Y es cómo se hace, es como más o menos cómo se hace, ¿no? Muy, muy narrado, muy bonito, muy ameno. ¿Cómo lo hacemos, pues? Ya, ok. Bueno, si nos googlean, están nuestras tesis. Ok. Entonces, ya la tienen ahí, banda bien dura y pesada. Entonces, para que busquen ahí los libros, de todas maneras los vamos a poner ahorita aquí en la edición. Y pues bueno, pues ya vamos a despedir el programa. No, nos faltan sus redes sociales, ya nada más por si sí, claro, sí, por si los quieren contratar para
regularización de la historia, o qué tal si alguien los vio y dijo, no, pues yo quiero que vayan a dar clases a mi escuela. Una charla en la iglesia también podría ser. Ándale, o que les den algún recorrido en alguna iglesia o algo así. Recorridos. Así, bueno, yo también doy. Entonces somos competencia. Vamos a dar una junta. Bueno, podría ser, pero no sé, bueno. lo negociamos. Entonces, pues que nos y luego dejes. contamos a ver a quién le damos propina. Chales, qué manchado. Bueno, entonces, ¿cuáles son tus redes sociales? Yo estoy en Facebook, Alfa Viridiana Liscano Carmona, estoy en academia.edu. Ajá. Y nos encuentran también en Recorridos Culturales Gato Negro. Ok. Igual Facebook Héctor Vega y Academia Héctor Vega Rodríguez. Y pues ya en realidad no tengo otra red social. Estamos haciendo ahí nuestros. Y bueno, sí, lo de recorrido sí nació hace un par de años el proyecto, que terminó ahí medio pues afectado por la pandemia, pero también estábamos ahí. Y también es importante invitarlos. Compartimos algunos espacios de difusión con algunos colegas de la ENA precisamente, algunos de otras instituciones. Nos llevamos mal con los de la UNAM. Y bueno, tenemos la página del Congreso Internacional de Magia, Brujería y Superstición en Facebook, en donde se transmite cada 8 días algún programa relativo a temas sobre brujería, hechicería, magia, etc. Ah, sí. A falta de que no hemos podido hacer pues el congreso, ¿no? Que se hacía cada 2 años. De hecho, es un congreso que nació en la ENA. ¿No? Y que después el grupo se hizo el congreso enorme, se hizo el grupo de organizadores enorme. Y pues ahí andamos colaborando entre la UNAM y la ENA. Y hace 2 años, ¿no? No es el mismo de Catemaco, ¿verdad? No. Sí, pero esa página de congreso está buena. Y también, bueno, ahí Chuy Campos, que es quien nos ha vinculado con eso, tiene la intervención histórica, ¿no? Que también se trata como de un espacio como de difusión. Sí, pero bueno, entonces esas son sus redes y estas son otras redes en donde ustedes trabajan o hacen una difusión de conocimiento. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues ya, ahora sí ya terminamos, ahora sí acabamos temprano porque Erasmo no habló, lo van a tener. Antes de que termine, muchas gracias por aceptar la invitación, por habernos aguantado casi una hora, tuvimos problemas con el audio. Pero muchísimas gracias y pues posiblemente a lo mejor hagamos otros programas y ya los tendremos considerados. Con todo gusto. Y pues nada más, no sé qué más quieras decir tú. Sería todo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en su segundo capítulo de la etnohisteria. Pues así es, mis queridos etnohisteriadores, nos despedimos, nos vemos dentro de 15 días. Es quincenal el programa y bueno, no olviden darle like al video, compartirlo y vayan a la página de Etnohisteria que ahorita la acabamos de abrir en Facebook. Bueno, si no sé cuándo salga esto, pero tenemos la página para que ahí vamos a tener diferente contenido y pues nada. ¿Algo más? Sería todo. Muchas gracias. Pues, fíjense, adiós, producción. No, espérate, hay que darle gracias a producción. Hoy está el equipo de vacaciones. Sí, entonces tuvimos que conseguir a nuevos integrantes. Tenemos a Camila en cámaras que nos ayudó, en audio a Charlie y bueno, a Adriana que siempre nos ayuda en cuestión de redes sociales y edición, se me fue, bueno, pero no sé, diseño de imagen. Nos apoya y bueno, pues más que nada nos despedimos, que les vaya muy bien dentro de 15, chao.